La cobranza se resintió en el periodo más agudo de la pandemia y sobre todo porque todas las agencias de cobranza no estuvieron funcionando. Estamos viendo una tendencia a junio muy similar a la de marzo, un resultado positivo del 5% sobre prima solamente. Tal vez inclusive sea menor un 5% el resultado. Yo no veo problemas de liquidez en el mercado. Yo en el estudio tengo información de más de 70 compañías. Las veo líquidas. A nivel solvencia, la solvencia es muy fuerte. Veo el mercado sólido y contundente, pero lo veo con menores resultados. Hoy el problema principal que estás teniendo es la participación que tenés en títulos públicos. Ya desde hace un tiempo están muy golpeados. Hoy la percepción del mercado es que hay un riesgo significativo de que no se honren y que no se paguen, ¿sí? Sigue fuerte la exclusión de los inmuebles rurales del cómputo del capital mínimo. Técnicamente no le encuentro explicación, pero evidentemente Superintendencia quiere depurar los activos computables. No viste el auto del vecino y le diste un toquecito. ¡Qué tema!, ¿no? A menos que tengas un nuevo seguro que te acompañe siempre. Consulta con tu productor asesor de seguros. Experta Seguros. En Sancor Seguros cumplimos 75 años comprometidos con nuestros clientes. Y esa fue y es la base de cada uno de nuestros logros, de nuestra expansión, de nuestro liderazgo indiscutido. Y es lo que nos lleva a innovar para estar siempre un paso adelante. De eso se trata comprometerse, de cumplir años, cumpliendo. Sancor Seguros. Estamos hace 75 años con vos. Estamos. Conoce los canales alternativos de Provincia Seguros y realiza tus gestiones de forma rápida y segura desde tu casa. Descarga nuestra app o entra en provinciaseguros.com.ar. Llama al 0810-222-2444. Consulta a tu productora o productor asesor de seguros o en nuestras redes sociales. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Somos una marca que evoluciona, que cree en los nuevos comienzos, pero que lleva consigo la sabiduría que la memoria y décadas de experiencia han dejado plasmadas. Un nuevo nombre, los colores de siempre y el orgullo de ser entrerrianos. Yapser Seguros. Perfecto, gracias. Salud, chicos. Salud. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos a 100% Seguro. Hoy un programa imperdible, sobre todo si sos parte del mercado asegurador. Vamos a trazar una fotografía actual del último año del mercado de seguros porque analizaremos, vamos a comprender lo que es el primer balance anual del seguro 100% en pandemia. Arrancó a mediados del año pasado, concluyó ahora el 30 de junio de este 2021. Y lo haremos bajo la voz de dos expertos de larga trayectoria en el mercado. Nos referimos por un lado a Lionel Moure, socio de Deloitte y a cargo de todo lo que es el área de seguros a nivel Latinoamérica. Y también con Antonio García Vilariño, socio del estudio García Vilariño, una persona con más de 40 años trabajando en el mercado. Y para arrancar hablaremos un poco de la opinión de ellos sobre este balance anual 100% en pandemia, lo que es autos y RT, los dos ramos que movilizan el primaje del sector, y también lo que es la faz técnica y la faz financiera de nuestro sector. Un programa imperdible que arrancamos en este momento. La pandemia, cuando vos veías lo que podía ser y lo que terminó siendo, esperábamos un escenario más negativo para el mercado de seguros y obviamente tiene desafíos, ¿no? Pero cuando lo ves, lo que esperábamos es una caída de los volúmenes de producción, problemas de cobranza, que no es que no los ha habido, pero uno los preveía o lo visualizaba como algo más severo de lo que terminó siendo, ¿sí? La cobranza se resintió en el periodo más agudo de la pandemia y sobre todo porque todas las agencias de cobranza no estuvieron funcionando. Eso es una vía de pago de cobranza muy importante. Superado la etapa más aguda, ¿sí? Abril, mayo, la cobranza se recuperó y está en niveles
bastante buenos. Obviamente no son los ideales, pero son niveles bastante buenos de cobranza para el contexto que estamos viviendo, ¿sí? Y cuando vos ves los volúmenes, también son volúmenes bastante buenos, ¿no? Con las diferenciaciones. Por ejemplo, Autos mantuvo su volumen en términos de moneda homogénea, ¿no? Ajustado por inflación, mantuvo su volumen, hasta creció un poquito. Vida, te diría, si separás lo que es la parte de vida individual, que tiene en general moneda fuerte, creció. Cuando vas a vida colectivo o las otras ramas de vida como accidentes personales, son en general montos asegurados en pesos que tienden a devaluarse, ¿no? Con lo cual ahí tenés como dos realidades. Y después está RT, que fue castigado porque la prima es función del salario y del empleo. El salario en términos reales se retrajo y el empleo también se retrajo, ¿no? Con lo cual, si vos ves el mercado en su conjunto, se retrajo un poco respecto a la inflación, creció menos que la inflación. En términos nominales obviamente creció, pero en términos reales un poco menos que la inflación. Cuando desagregas, los rubros patrimoniales clásicos se mantuvieron, ART no por función de salario, y en vida tenés esa dualidad dependiendo si es vida colectivo o vida individual, ¿no? En general estamos viendo una tendencia a junio muy similar a la de marzo. Recordemos que a marzo las compañías cerraron con un resultado positivo del 5% sobre prima solamente. Producto, un resultado técnico positivo del 12%, entre gastos de explotación y de producción que daba un 12% de la prima, 4% de pérdida financiera, 3% de ganancias, 5%. Con lo cual, la tendencia que estoy viendo aún con la lentitud que genera la postergación de superintendencia en la presentación, porque cuando se laxan los tiempos, todo el mundo se laxa, ¿no? Es que es muy similar. Tal vez inclusive sea menor un 5% el resultado, porque un balance anual lleva más ajustes. Y una previsión de ganancias más fortalecida. Para colmo, con un impuesto a las ganancias, que el ajuste por inflación, si bien impacta en forma diferente al contable, se posterga el impacto en 6 ejercicios para el 2020 o 2021. Era para 3 en 2019, con lo cual lo hace más pesado. Yo veo esa tendencia básicamente, y también veo que realmente hay algunas actividades como de automotores que, a pesar de la menor intensidad de uso, el daño, el repuesto, el incremento de valor con la inflación es muy fuerte. Y la judicialidad continúa, la judicialidad es imparable. Creo que ustedes mismos señalan que la judicialidad va creciendo frente a la prima, y esto es real. ART también, si bien hay una judicialidad en lo nuevo menor, el impacto viejo es mayor, porque el impacto de los juicios viejos es fundamental, con lo cual la tendencia de junio creo que va a ser la de marzo, pero un poquito agravada. Te aseguro similar porque es el producto. Hay operando 7 grandes restaurantes locales, 80 admitidos, y realmente es menor la cesión porque realmente con la evolución del dólar hay más retención local. Ese 25% es más fuerte, ¿no? Eso es fundamental. Bien, Antonio, ese 5% más menos final que hablas como resultado, comparado con ejercicios previos y teniendo en cuenta que estamos en pandemia, ¿es un número bueno para el mercado? ¿Es un número complicado? ¿Cómo lo analizas? Es complicado porque el ajuste por inflación, si bien convierte el resultado técnico en positivo, el financiero lo vuelca en negativo. Además, porque el RECPAN, el ajuste por inflación del patrimonio, está en el financiero. Cuanto más patrimonio, más impacto negativo, ¿no? Y hemos tenido una estructura financiera donde las tasas no han acompañado el plazo fijo, ¿no? Si bien los balances tienen la ventaja de un valor técnico de títulos y un valor de inmuebles por IPC, eso es una realidad que tendrá que manifestarse cuando vuelva a valor de cotización y a valor de tasación de los inmuebles, efectivamente, ¿no? Está claro. Con lo cual, la expectativa no la veo demasiado favorable. Veo el mercado sólido y contundente, pero lo veo con menores resultados. Si hacemos todo el balance general de ejercicio, ¿qué podemos hablar a nivel de la fase técnica, que siempre fue el tema más sensible del mercado? Claro, mira, ahí se te combina un cambio importante de la medición, porque ahora tenés los balances ajustados por inflación, que eso solo por sí, independientemente de las demás variables, hace que la siniestralidad baje, porque le quitas el componente inflacionario que tienen los siniestros, ¿sí? Con lo cual, cuando vos ves, pasás de una siniestralidad que venía al mercado de 60, 60 y pico, 50 y pico en los últimos años, a una siniestralidad de 40, 45, ajustada por inflación, ¿sí? Ahí, ¿qué hiciste? En general, le sacaste el componente inflacionario.
Pero también tenés otra incidencia que es, más allá del problema moneda, que en Argentina distorsiona porque tenemos un problema con la moneda, sí lo que hubo en la pandemia, una baja de la siniestralidad, ¿sí? Que se fue recuperando. El balance que cerró a junio del 20, tenés un mix, porque tenés un trimestre, un poco menos de un trimestre de pandemia, en donde sí hubo una baja muy importante en ese trimestre, ¿sí? Después se fue liberando las restricciones y empezó a recuperar la frecuencia siniestral, sobre todo en autos, y al día de hoy no llega a ser la prepandemia, ¿sí? Con lo cual, en términos de la cantidad de siniestros, bajó. Ahora, cuando empezás a desagregar, tenés una suba de costos importantes porque ya los daños materiales subieron de una manera significativa, ¿no? La devaluación tiene ese problema que enseguida esos costos se reconocen rápidamente. El mercado también lo que está haciendo es, desde hace un tiempo, asegurando más riesgo de casco, ¿sí? Si vos tomás una serie de 10 años, se duplicó la proporción del seguro de casco, ¿sí? Con lo cual tenés más pérdida en un área donde el seguro fue tomando más participación, ¿no? Y las restricciones a las importaciones es un tema que también empieza a disparar los robos, ¿no? Porque empiezas a tener problemas para conseguir repuestos, los repuestos son caros por las devaluaciones y eso fomenta los robos, ¿no? Cuando vos ves los picos de robos, normalmente coincidieron con épocas de restricción a las importaciones o fuertes devaluaciones, que ese es el otro desafío. Con lo cual, la siniestralidad en general fue favorable. Cuando la empezás a desagregar, tuviste menos accidentes, pero los daños materiales son más costosos y la frecuencia ya se está recuperando. Todavía no empieza a ser los niveles prepandemia, pero se está acercando bastante. Como esto se dio a lo largo del ejercicio, en términos de siniestralidad es un ejercicio bueno, ¿no? También lo técnico, ajustado por inflación, juega mucho el ingreso de las reservas. Estás ingresando reservas que en parte son prepandemia, que ajustadas por inflación neutralizan las pérdidas reales del ejercicio. Por lo cual, hay un impacto en el juego ajuste por inflación que vuelve a ser resultado técnico positivo, pero que no es tan positivo. Es por el juego de reserva fundamentalmente. Hay temas contables que el tiempo va a elucidar. Estamos con la IFRS 4, que futuramente será 17, que va a cambiar el concepto de registración, el concepto de riesgo, con lo cual yo creo que a partir de 2023, si se aplican las normas, vamos a tener una composición muy diferente al resultado. La cartera no se modificó mucho en proporciones, seguís teniendo una fuerte participación de títulos públicos, en torno al 50%, y después tenés fondos comunes y ONs, que son los tipos de inversión que le siguen. El mercado financiero argentino no ofrece muchas variantes, con lo cual las compañías no tienen una gran disponibilidad de activos en los que invertir. Muchos previeron algunas devaluaciones, con lo cual se fueron posicionando en fondos Latinoamérica o en fondos de acciones de Latinoamérica, con lo cual eso lo permitió un poco preservarse. Pero yo creo que hoy el problema principal que estás teniendo es la participación que tenés en títulos públicos, que los títulos públicos ya desde hace un tiempo están muy golpeados, los spreads crediticios de Argentina subieron. La superintendencia dio una serie de flexibilidades que permitió no reconocer esas pérdidas en los valores de cotización. Eso se hizo en julio del 2019, ¿sí? A partir de julio del 2019 tenés esa flexibilidad. Y que cada compañía al día de hoy subsiste en más o menos dependiendo cómo es tu posicionamiento. Es decir, si vos tomás una compañía que invierte en pesos, en general sus bonos son en pesos y son relativamente cortos la duración, prácticamente no tienen incidencia en esta flexibilidad que dio la superintendencia, y sus valores de cotización y sus valores contables son muy parecidos. Cuando ya te vas a compañías que están invertidas en pesos, pero ya de largo plazo, los valores contables ya difieren de los valores de cotización, las cotizaciones son inferiores. Y si estamos hablando de compañías que invierten a largo plazo en bonos en dólares, ahí ya estás teniendo un margen todavía mayor de diferencia entre lo que es el valor contabilizado y el valor de mercado, ¿no? Ese te diría, cuando hoy lees un balance, tenés que tener mucho cuidado de hasta qué punto lo que está registrado representa un valor de mercado, o hasta qué punto ese valor que está registrado va a ser recuperable, ¿no? Porque en definitiva, ¿qué implica que un valor de mercado sea inferior o haya caído? Una percepción del mercado de que quizás no se honren las deudas como está estipulado en los contratos, ¿no? Hubo fondos comunes que fueron muy rentables, evidentemente, pero también sabemos que en títulos, esto es lo que ya mencionaba, valor técnico. Hay muchas ON que están al valor de pliego, de
de publicación inicial, con lo cual va a haber algunas distorsiones. Plazo fijo tuvo tasas negativas frente a la inflación. O sea, en algunas compañías las han posicionado básicamente en la inversión en inmuebles de renta, ¿no? Fundamentalmente. Hoy vamos a aprender a disfrutar de una tarde de sábado. Tomar los binoculares y practicar un poco de avistaje de aves. ¿Cómo? Ok, eso fue raro. Con Prof, disfrutar cuesta menos. Entra a profseguros.com.ar, cotiza y compara. Prof, 60 años juntos. Así nació mi confianza en la Nueva Seguros, que desde 1933 está presente en las familias argentinas. Mi abuelo aseguró su primer auto en La Nueva. Mi padre, su comercio también asegurado en La Nueva. Yo también confío en La Nueva para la protección de mis bienes y mi familia. La Nueva, honestidad para asegurar, solvencia para responder. Conoce los canales alternativos de Provincia Seguros y realiza tus gestiones de forma rápida y segura desde tu casa. Descarga nuestra app o entra en provinciaseguros.com.ar. Llama al 0810-222-2444. Consulta a tu productora o productor asesor de seguros o en nuestras redes sociales. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Río Uruguay Seguros pone el seguro al alcance de tu mano con RUS Móvil. Ahora podés circular por todo el país mostrando tu póliza desde tu celular. RUS Digital. Sumamos calidad a tu experiencia. Continuamos en 100% Seguro analizando lo que fue el primer balance anual del mercado asegurador 100% en pandemia, y es el turno de ver un poco lo que es la liquidez y solvencia del mercado. ¿Es un mercado líquido actualmente? ¿Cómo está en materia de cash flow? ¿Cómo está la cadena de pagos del sector? También ver un poco si es un mercado solvente en la actualidad. Hay muchas compañías muy posicionadas en títulos públicos. La pregunta es, ¿reflejan esos títulos en la realidad, en los balances, lo que pasa en el mercado? Y también un tema muy importante, cómo viene siendo la implementación de los balances ajustados por inflación. En este último balance es el segundo que se ajusta de esta manera. Y también una norma reciente de la superintendencia que ha aumentado los capitales mínimos por rama y ha decidido un aumento trimestral de esta exigencia, y también ha cambiado lo que es la evaluación de inmuebles. Dos temas técnicos pero que impactan en el mercado. Lo veremos nuevamente con la visión de dos expertos, Leonel Maure y Antonio García Vilariño. Yo no veo problemas de liquidez en el mercado, ¿sí? La liquidez un poco se vio afectada, sobre todo en las compañías de autos, pero se vio afectado ratio, no implica que tengan problemas de liquidez, ¿no? El ratio se vio disminuido, sobre todo por estos siniestros de cascos que son más caros y se pagan más rápido, pero está lejos de tener un problema de liquidez el mercado, ¿no? En cuanto a la solvencia, quizás la pregunta principal pasa por el hecho de las compañías no tienen problema de liquidez, con lo cual pueden esperar un recupero de los títulos públicos, porque pueden seguir afrontando sus obligaciones. Quizás la pregunta es si esa diferencia en los títulos públicos es transitoria, ¿no? Si en algún momento, cuando sus títulos venzan, se van a honrar o no. Hoy la percepción del mercado es que hay un riesgo significativo de que no se honren y que no se paguen, ¿sí? Y creo que la clave pasa por ahí, ¿no? Esta es una situación transitoria, a diferencia de lo que evalúa el mercado, y esta situación se supera y finalmente se termina cobrando los títulos conforme sus condiciones, no afectará la solvencia del mercado, ¿no? Pero creo que va a pasar por ahí. Los títulos, obviamente, y sobre todo después del canje, algunos títulos que se extendieron los vencimientos,
Creo que la preocupación viene sobre todo por los títulos en dólares. Los títulos en pesos, de alguna manera Argentina los puede conseguir, los pesos, ¿no? Pero no emite moneda en dólares y los títulos en dólares son los que presentan la mayor incertidumbre, ¿no? El mercado en las compañías que yo analizo, que veo, más la información que tengo, yo en el estudio tengo información de más de 70 compañías. Las veo líquidas, porque han sabido manejarse con prudencia, son compañías muy clásicas, ¿no? Básicamente, a nivel solvencia, la solvencia es muy fuerte, básicamente, pero sabemos que esa solvencia tiene títulos de valor técnico, buen valor técnico y inmuebles por índice inflacionario. Hay que ver esas realidades cuando decanten cómo queda esto. Además, superintendencia, esa solvencia, si la medimos en capitales mínimos, va a tener el impacto de la resolución 545. Al excluirme de esa solvencia, en cuanto a capital, el cómputo de acciones en compañías de seguros y reaseguros, por ejemplo, o a excluirme campos, que van a ser activos, pero no van a ser computables. Con lo cual en la solvencia neta va a tener su impacto. Los ratios obviamente te cambian. Para mí no es lo ideal, pero es un paliativo con el cual que es mejor que no tenerlos, ¿sí? Lo ideal es tener una moneda que te permita medir de forma clásica el resultado, ¿sí? Cuando ya esa moneda empieza a tener esos problemas y cuando vos veías los ratios ajustados sin ajuste por inflación, la siniestralidad crecía, vos veías que había una rentabilidad financiera de 50 puntos de la prima, de 35, cosa que no es lógico, ¿sí? Y cuando vos ahora ves los balances ajustados por inflación, son bastante parecidos a los indicadores que había hace muchos años cuando Argentina tenía una economía con inflación de menos de un dígito o un dígito, ¿sí? Ahí empezás a ver que no está tan distorsionado, pero no es algo ideal. Nunca podés asegurar que la inflación general, se ajustan los balances por la inflación de la economía en general, y el seguro no tiene la misma inflación, con lo cual ese desacople entre la inflación del seguro y la inflación de la economía lleva a una distorsión. Pero yo creo que es preferible tener un balance ajustado por inflación a no tenerlo, ¿sí? Ahora, si me elegís entre tener una moneda que permita hacerlo o un balance ajustado por inflación, sin duda creo que el problema que está es en la moneda. El ajuste por inflación es un paliativo, mejor a no tenerlo, ¿sí? Pero de ya prefiero la opción de una moneda que te permita obviar el ajuste por inflación. En realidad, en mi caso particular, como soy un viejo contador, tengo la experiencia de haber redactado la primera versión de normas conjuntamente con la gente de superintendencia y el consejo, con lo cual tenía mucha experiencia. Lo que pasa es que estos balances todavía contienen el ajuste del patrimonio dentro del RECPAM, con lo cual está faltando ver claramente cuánto es el resultado por la preservación del patrimonio y cuánto es la pérdida por el negocio, que es lo que está faltando. Pero las compañías se han implementado, las compañías han logrado experiencia y los balances están saliendo sin mayor problema. Yo no he visto conflictos con el tema. Sí, conflictos con la interpretación del resultado. En su momento ya se había anunciado los ajustes de los capitales mínimos por rama en función a lo que es la tasa de actualización de pasivos, un índice que creó la superintendencia para hacer ese ajuste. Se suspendió y no entró en vigencia, ¿sí? Ahora se retomó y el ajuste en el periodo desde que se suspendió, de que originalmente se intentó hacer hasta que se aplica, es un periodo en el cual hubo inflación considerable. En ese periodo no se está aplicando esa actualización, pero se hizo una actualización general por ese periodo de en torno a un 8%, con lo cual me parece que el incremento no es muy significativo y a partir de septiembre va a haber una actualización trimestral por la tasa de actualización. No me parece, si vos lo medís en moneda dura, en moneda o ajustado por inflación, no hubo un incremento real de ese requerimiento. Se está tratando de que no se desacople demasiado, ¿sí? Y en términos del impacto, la mayoría de las compañías acreditan sus capitales en función a primas o a siniestros, y salvo compañías muy chicas o que estén en sus primeros años o que fueron creadas recientemente, no tiene un impacto tan significativo en el mercado. El ajuste de capital por ramas lo veo como algo menor porque realmente ajusta sobre marzo del 2020 el 8,74 y luego la tasa de actualización de pasivos, con lo cual es muy esperable y para las compañías que solamente operan por ramo. Por otro lado, la superintendencia mantiene una medida que es muy ventajosa para las compañías que acreditan por prima y por siniestros, que es mantener las cifras de primas y las cifras de siniestros a valores históricos, lo cual permite diluir en el tiempo el importe que seguramente tendrá a partir de 2022, donde realmente al ajustar por primas, hacer un capital por primas sobre primas ajustadas va a ser muy fuerte el impacto frente a esta inflación. Lo mismo que por siniestros. El impacto por rama lo veo relativo.
Bien, perfecto. Inevitable. Lo que se introdujo fueron dos cuestiones básicas con inmueble. Uno es que ya el Banco Ciudad no es uno de los tasadores habilitados. Originalmente había estado en los orígenes solamente el Tribunal de Tasaciones, después se incorporó el Banco Ciudad también y ahora se excluyó al Banco Ciudad y volvió a quedar solo como tasador el Tribunal de Tasaciones. Y el otro requerimiento, la otra novedad es que cada 3 años va a haber que hacer una tasación. Antes no había ese horizonte, había que tener una tasación, pero no se requería una renovación. Ahora esa renovación tiene que ser cada 3 años, ¿no? Inversiones de inciso M y demás, es una prórroga nueva a medidas ya tomadas. Sigue fuerte la exclusión de los inmuebles rurales del cómputo del capital mínimo, cuando realmente parecería algo no muy comprensible, porque hoy en día es mejor inmueble, es mejor renta la de un campo sojero que la de un piso de oficinas, en este contexto. O el límite que existía para computar inversiones en seguros y reaseguros, que era solamente el 15 del computable, parece casi injustificado descartarlo, pero bueno, supongo que son un camino, normas internacionales y a consolidación de mercado, fundamentalmente. Técnicamente no le encuentro explicación, pero evidentemente Superintendencia quiere depurar los activos computables, evidentemente. Bueno, llegamos al final de 100% Seguro, como siempre, novedades del mercado asegurador, en este caso muy positivas, porque la Superintendencia dio a conocer un nuevo informe sobre canales de ventas del mercado. Y hay que decir que en el 2020, año de pandemia, los productores han ganado mayor participación en la venta de seguros y en contrapartida los bancos han perdido participación. Hay que decir que en este año los productores y la sociedad de productores han concentrado el 67,2% de todas las ventas del mercado, realmente un aumento importante. Los bancos, por el contrario, pasaron de un 9 a un 8,3%, bajando posicionamiento. Y bueno, una noticia muy importante que da a entender, sobre todas las cosas, que en el 2020 el productor ha tenido un rol muy importante para fidelizar, para contener, para retener y para sumar nuevos clientes. Si lo dividimos por segmentos, hay que decir que solamente en seguros patrimoniales el 73,6% pasa por un productor de seguros. Obviamente la parte un poco más deficitaria es en seguros de personas, donde el 48%, casi la mitad, se vende de forma directa, pero los productores individuales también ahí han ganado un poco de terreno. Como siempre, todo analizado en nuestro portal y también hablaremos de esto en nuestro próximo programa. Por lo pronto nos despedimos, como siempre de costumbre, todos los viernes acá por Metro. Buen fin de para todos. Chau, chau.